¿Han visto la diferencia? Primera lectura, segunda lectura, Evangelio. Y no es para que hable menos, son las lecturas de hoy. Pero miren, hay un propósito detrás y yo cada vez me maravillo cuando tengo que preparar estos momentos para compartir con ustedes lo que el Señor pone en mi corazón. Me maravillo cómo Dios prepara las cosas. Y vamos a ver, porque vamos a terminar explicando el Evangelio, ¿por qué es tan corto? A primera vista, igual que nos pasó el anterior domingo, la primera lectura medio que nos deja un poco perplejos. Nosotros que somos padres, imagínense recibir esto: sacrifica a tu hijo. O sea, lo que pide Dios nos saca de todo esquema. ¿Cómo es posible que Él pida a Abraham que sacrifique a su único hijo? Miren todos los contextos. En primer lugar, no le está diciendo que lo sacrifique, pero lo mande para que sea sacerdote. Le está diciendo que lo sacrifique como hacían los pueblos antiguos alrededores, que sacrifique matando a su hijo. O sea, es abominable. Pero no solo eso, sino que tenemos que ver, les repito, el contexto, que es el hijo de la promesa. Cuando Dios lo sacó a Abraham de las tierras de Ur y le dijo, anda a ese pueblo, y él salió y se puso en camino, solo por escuchar una voz interior, le dijo que sería padre de multitudes, que sus hijos serían más numerosos que la arena del mar o las estrellas del cielo. Imagínense, que iba a ser padre de multitudes. Ya hemos visto la historia de Abraham domingo tras domingo. Pasaron los años y parecía que esa promesa nada. Es más, había infertilidad en Sara. Era una mujer infértil, no podía embarazarse. Llegó a los 90 años cuando ya no había ni menstruación, como lo hemos visto otro domingo. Y no había nada de esa promesa. Ellos quisieron hacer un atajo, como también lo vimos, buscando una esclava para que sea a través de una esclava, pero no era lo que Dios quería. Hasta que Dios lo visita con estos 3 personajes en el desierto y le dicen, el próximo año tú estarás, ¿no es cierto? Y se ríe Sara. Bien, ese es el contexto de la historia. Y nace Isaac. Y es el hijo de la promesa. Imagínense, causa tal celo en Sara que le dice, no, despacha, ya no era más el hijo que había tenido con su esclava, ¿no? Ya, porque tenía su propio hijo. Y bueno, Ismael se va, y es lo que vimos el anterior domingo. Dios lo hace padre de una nación, que sería la raza árabe. Y entonces estamos en este contexto, va creciendo este niño, y como todos nosotros, porque no podemos negar, ¿no es cierto? Siempre decimos, ¿no? Yo amo a todos mis hijos por igual. Mentira, porque son mentirosos. Todos tenemos una inclinación. No reconocerlo, eso no significa que se ame más o se ame menos, sino que hay una inclinación. A veces al que consideramos más débil, a veces al que consideramos que necesitamos, pero siempre hay una inclinación. Jesús mismo, el discípulo amado, y le piden, pregúntale tú, Juan era el discípulo, y lo dice textualmente, era el discípulo amado. No, eso no es el amor no se va en números. Yo a este hijo lo amo 10 y a este 9.5, porque me discute mucho. No hay eso. Pero sí, nuestro corazón parece inclinarse en la sintonía, no es en la cantidad, hacia una persona, hacia otra. Bueno, el contexto es que este niño, Isaac, que iba creciendo, era el mundo de sus padres. Era el mundo de Abraham. Y en ese contexto, Dios le pide semejante cosa: sacrifica a tu hijo. ¿Estamos ante un Dios sanguinario? ¿Estamos ante un Dios que nos pide cosas que son absurdas? Aquí, otra vez, hay que comprender el contexto para que podamos usar la Biblia sin pretexto, como les repito. Miren, hay que ver que esta historia se va a reflejar en el Nuevo Testamento.
Y ahí viene la segunda lectura a mostrarnos cuál es ese reflejo, que Dios tiene un hijo, igual que Abraham tenía un hijo. El hijo de Abraham, Isaac, a quien le pidió sacrificar, pero en el momento mismo en que estaba agarrando el cuchillo, le dice: Abraham, Abraham, dime, Señor, no toques al muchacho. Ahora sé que tú temes, que tú amas a Dios, porque no me quitaste, no me guardaste ni tu propio hijo. Dios detiene el cuchillo que iba a tocar la vida de un inocente. Pero Dios no detuvo ni la lanza ni los clavos de su hijo por amor nuestro. Dios permitió, que Él podía haber detenido eso, que por amor nuestro, mira lo que dice la segunda lectura, porque el precio del pecado es la muerte. Nosotros estábamos condenados a morir por nuestro pecado. Pero ese precio lo pagó su Hijo. El amor de Dios hizo que Él no detuviera la mano ni de la lanza ni de los soldados romanos que clavaron en la cruz a su Hijo. Entonces, cuando entendemos las lecturas de este Jesucristo, podemos comprender que este pasaje no es de un Dios que nos prueba: bueno, ahora voy a experimentar para ver si tú me amas o no. Porque muchas veces, con todo respeto, hay muchos sacerdotes, obispos, personas que enseñan, catequistas, que hacen de esta lectura una lectura moral. Esto no es un llamado a la obediencia, aunque pareciera. En realidad es un llamado a la confianza. Miren, Abraham no solamente, porque a veces creemos que la fe se trata de conocer cosas. Pero el demonio también conoce y conoce perfectamente la Biblia, tanto que tienta a Jesús con la Biblia. Pues no se trata de conocer, no se trata que yo, tengo todos y estoy en estudios bíblicos por aquí, por allá y tengo mucho conocimiento. Es bueno eso porque es como en una pareja, más conozco a mi pareja, más crece el amor. Pero no crean que el conocimiento entrega la fe. Es bueno conocerlo, repito, pero el conocimiento no nos entrega la fe, porque la fe no es la cantidad de ideas o doctrinas que tengo en la cabeza. Al final tengo que jugarme en una respuesta. Tener fe no es conocer a Dios. El demonio lo conoce, pero no tiene fe. Tener fe es confiar en Dios. Es creerle a Dios. Aunque todo en mi vida sea completamente absurdo y ridículo. Ese es el sentido de este pasaje. ¿Cómo voy a creer a Dios si mi familia está pasando por un sufrimiento económico, de salud? ¿Cómo voy a creerle a Dios su bondad, su amor, si pasan estas cosas? Estas son preguntas que nos hacemos. Muchas veces queremos evadirlas. Pero si somos sinceros, pasan muchas veces sobre nosotros cuando vemos lo que pasa. Pequeño ejemplo, doloroso. Tantos muertos en Venezuela. Entonces surge siempre esa pregunta, ¿no es cierto? Porque nosotros tenemos la imagen que como Él es Dios Todopoderoso, Él tiene que hacer todas las cosas, o sea, tiene que evitar cualquier tipo de dolor y sufrimiento. Y nos olvidamos que el Señor ha puesto en nosotros el regalo, que es el regalo más fuerte, el regalo que hasta a nosotros nos cuesta, sufrimos como padres. Creemos que nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos lo que es bueno y cuando escogen algo diferente, nos molesta, empezando a la pareja. No por nada la historia de las suegras es verdadera, ¿o no? ¿Qué dicen ustedes? Todas aquí hay buenas suegras, espero. Porque siempre pensamos que hay alguien mejor para nuestra hija, para nuestro hijo. Siempre tenemos alguna idea, ¿no? Y empezamos, y por eso hablamos de celos y todo. Cuando ya si llegan a cierta edad, ¿no? Ya lo vamos viendo aquí al caballerito, ¿no? Cuando vemos cierta edad, no, muy niño. 15 años, no, sí, nos olvidamos que nuestros padres, mi madre, 15 años, yo ya había nacido. Y digo que hay que hacer esto, pero, ¿no es cierto? Y 17 y es niño, y 18, y siempre es niño.
Y siempre es niña. Y toda la vida es mi niño, es mi niña. Y es tan así que aunque lo hacemos como cariño, ¿no? Cuando ya tiene su propio hogar, pensamos que tenemos los mismos derechos para decidir sobre mi niño y mi niña. Otra vez, siempre estamos acostumbrados nosotros a tener esta influencia, esta presencia. Bueno, les decía, miren, en este lenguaje quiero volver a Abraham. Abraham había tenido absolutamente todo en función de su hijo. Y miren lo que hace Dios. Dios lo que le pide a Abraham es que confíe en él. Y esta es la grandeza de Abraham. Por eso es padre de la fe. Por eso en Hebreos, que ya es Nuevo Testamento, lo pone como un héroe. ¿Por qué? Porque Abraham no dudó. Si es Dios que promete, ¿por qué voy a dudar? Y se fue. ¿Se puede imaginar? Otra vez, somos padres, yo apelo, porque a veces las lecturas otra vez son conocimiento. No, creerle a Dios. Somos padres. A ver, imagínate estar caminando con tu hijo sabiendo que tú mismo le vas a causar daño. Es que es inimaginable. Va caminando y todavía la pregunta del niño. Padre, veo la leña, veo todo, ¿dónde está el carnero? ¿Dónde está el animalito que vamos a sacrificar? Dios proveerá. Y cuando prepara, imagínense la escena. Está todo listo porque él se tenía que preparar con piedras, una especie de altar. No, por eso tenemos altar. De ahí viene. Y por eso celebramos un sacrificio de la Santa Eucaristía. Y ese carnero que estaba ahí es el símbolo de Jesús. Por eso decimos, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios. ¿Ven? Ahí está la simbología. Entonces, cuando le pide detenerse, imagínense, ahí está, les decía, todo amarrado, todo. Y Abraham tenía que levantar, Dios mío, qué dolor de padre. Y Abraham, igual que nosotros, era un hombre pecador. Qué dolor de padre, pero en medio de ese dolor, en medio de tantas preguntas, en medio de tantas cosas que podría decir que Dios más injusto, que Dios más inhumano, que Dios malvado, pongámosles el nombre, el punto sobre la I. ¿Cómo me va a pedir esto? En vez de todo ese diálogo, Abraham no duda un instante. Agarra el cuchillo y es detenido por los ángeles. Abraham no dejó de confiar en Dios. ¿Ven? Moral, obedecer. Relación, confiar. Entonces, en medio de todas nuestras circunstancias, en medio de cualquier dificultad, en medio de cualquier desafío en la vida, el Señor te viene a preguntar, ¿confías en mí o solo me estás obedeciendo? Porque vayan los domingos a misa, puedo obedecer, pero puede que no haga nada y va a depender si sintonizas o no con el sacerdote que está al frente, si compartes o no compartes lo que escuchas, pero si tú vienes por una relación, siempre vas a salir edificado y edificada. Porque la relación de Dios no es solo obediencia, es confianza. Y entonces Abraham descubrió que en ese pedido no estaba el juego maquiavélico de alguien que no tiene sentimientos. Ayudó a Abraham a crecer porque muchas veces nosotros nos apegamos de tal manera a las personas y a las cosas que olvidamos nuestro primer amor. ¿Cuál es tu primer amor? ¿Cuál es el mío? Porque amar siempre es bueno, pero ¿cuál es tu primer amor? Porque si tu primer amor es cualquier persona antes que Dios, tu vida va a depender de esa persona. Pero si Dios, ¿ven? Por eso el mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Si Dios es tu primer amor,
Créeme, te lo digo, no de boca para afuera. Mi vida, creo que ustedes la conocen, muchos de ustedes, está llena de circunstancias que podrían ser trágicas para alguien que su vida entera se ha dedicado a Dios. Este niño. Pero mi vida puede ser también, y le doy gracias al Señor que ya ha podido Él sanarme de cáncer sin ninguna otra razón que Él sabe para qué, para seguir dando testimonio, para presentar, para orar, para animar a las personas que sufren de esta enfermedad. Yo doy gracias al Señor por su misericordia, porque me permite ser testigo de que Dios siempre está con nosotros. Y que en medio de todo el Señor nos pide que pasemos del creer con la cabeza al confiar con todo el ser. Y si Dios es el amor de nuestra vida, vamos a aprender en el tiempo, porque se necesita practicar como cualquier cosa, amar a los demás con ese amor. Entonces ahí ya entra. Y vamos hacia el final, ¿no? Ya entra la segunda lectura para repetirnos. Entonces, si mi vida es nueva, ¿qué? Porque Dios me ha salvado, si no, yo voy a seguir pecando. No, es decir, caemos, tenemos errores, pero mi tendencia debe ser siempre buscar vivir en esa fidelidad de amor. ¿Y qué es grandes cosas? Me voy a África, me voy ahora a Venezuela como voluntario, ¿qué hago? No, a veces pensamos, y es un error nuestro, el que tenemos que hacer grandes cosas, por favor, que tenemos que ir caminando, sí, hazlo, pero no porque esperes algo de Dios, que tengo que hacer una peregrinación, que tengo que hacer este sacrificio, que voy a hacer ayuno. A veces pensamos que estamos comprando a un Dios. No necesitamos hacer cosas tremendas, sacrificios tremendos para agradar a Dios, porque saben, Él ha provisto el sacrificio. Dios proveerá. Ese monte que habla hoy es donde está esa famosa cúpula de oro. Fernandito, ustedes lo que han visitado Tierra Santa, ese es el monte. Ahí sacrificó, iba a sacrificar a su hijo, y ahí presentó. Y miren, ese mismo lugar después Jesucristo fue sacrificado. Él ya proveyó el sacrificio, no necesita sacrificios. Lo que Dios quiere de ti es confianza. Y Walter, pero solo de confianza, ¿y qué más hago? Ay, ahora entiendo y así concluyo. Tan cortito el Evangelio. Miren la conexión. Cuando descubro, primera lectura, que todo se trata de confiar en Dios. Cuando me comprometo a tener una vida que siga la justicia y no la injusticia. Que siga la santidad y no el pecado, un deseo, sabiendo que voy a caer, pero la gracia de Dios de levantarme siempre, de buscarlo siempre. Tengo que hacer actos concretos que no son cosas terribles, sino tan sencillas como dar un vaso de agua a una persona. Cambia todo. Mi verdadero sacrificio es el servicio. Ahora podemos entender por qué Jesús lavó los pies. ¿Entienden por qué yo he hecho eso? Nos dice el Evangelio, ¿no? Siempre lo vivimos los Jueves Santos. Si yo, que soy el Señor, el Maestro, les he lavado los pies, ¿cuánto más ustedes deben lavarse los unos a los otros? Entonces, miren el mensaje que hoy nos da el Señor. Confiar en Dios no es simplemente, voy a dedicar, sí, Señor, yo sé que todo lo que me esté pasando en mi vida, lo pongo en tus manos. Señor, yo sé que todo va a ir por el bien porque tú me amas. No es simplemente el deseo, la entrega, que eso ya es un gran camino. Confiar en el Señor es servir. Entonces aquí termina la pregunta para ti y para mí. ¿Realmente solo obedeces al Señor? ¿Solo crees en el Señor? No, Walter, también confío en el Señor. Muy bien, vamos bien. ¿Confías en el Señor? ¿Lo sirves? Así yo voy todos los domingos a misa. ¿Sabes que servir al Señor es servir a los demás? Así, no, yo a veces cuando veo una persona que necesite, ¿sabes que servir a los demás es empezar en casa? Entonces se cierra el ciclo. Cada vez que tú ofreces a las personas,
Porque a veces nos pasamos la vida y comenzamos, ¿saben cuándo tenemos que detenernos? Cuando empecemos a contar. Llevo tantos años haciendo esta casa y nadie me agradece. No cuentes el tiempo que sirves, porque cada vez que sirves estás dando amor. Y el amor no cuenta. No cuenta tiempo, no cuenta modos. El amor entrega. Que Dios te dé la gracia a ti y a mí de amar sirviendo. De servir con detalles que parecen que nadie los va a ver. Porque estamos acostumbrados a un mundo hoy más que nunca, ¿no? Les decimos los changuis, pero también nosotros, ¿no? Yo tengo, ustedes saben, bueno, ahí en la tarjetita para ver, tengo páginas que he creado para orar, para todo, ¿no? Y claro, es bonito ver un like, ¿eh? Y te avisa, una persona te ha puesto un like o alguien te ha puesto un seguidor. Vivimos en un mundo que estamos casi como esclavos, que los demás nos aprueben, nos aplaudan, nos estimen. Y a veces hacemos cosas para que los demás vean. Por eso miren el evangelio tan corto. Nadie ve cuando tú das un vaso de agua. Nadie ve un gesto tan simple como servir. Pero cuando te digo nadie, estoy hablando de nosotros, porque Él lo ve. Al salir de acá este domingo, tengamos en nuestro corazón esta invitación. Si yo confío en el Señor, lo que me voy a preocupar, en vez de los problemas que tengo, que pueden ser muchos, y los desafíos y las cosas que están pasando en mi vida o en mi familia, mi confianza en Él se va a expresar en que voy a servir con alegría y con gozo. Voy a entregar cariño y afecto a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. Voy a hacer las cosas no renegando y todo protestando, que siempre las hago yo. Voy a agradecer a Dios que tengo manos, que tengo pies, que tengo ojos, que tengo corazón. Voy a agradecer a Dios que tengo vida para entregarla al servicio de los demás. Y cuando me venga el cansancio, no voy a pensar en mi edad o en mi condición. Voy a pensar que el amor más grande es aquel que no usa ninguna excusa, porque nunca tendremos la excusa, ni de la edad, ni de la voz, ni del tamaño, ni de nada, para no entregar aún con los ojos amor. Amén.